Bueno, buenos días jóvenes. Antes de comenzar la clase de hoy, espero que se encuentren todos muy bien y vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a la clase que dimos en la clase, o sea, la semana pasada, que dijimos ángulo y secante, que será la unidad de la circunferencia, y pusimos determinar perímetros, áreas y sectores y segmentos del círculo y circunferencia. Partimos entonces de la clase anterior definiendo lo que era un círculo y una circunferencia, llegamos a la conclusión que la circunferencia era el borde, en pocas palabras, y que el círculo correspondía a la superficie, ¿de acuerdo? Hicimos cálculos de perímetros, ¿verdad? Y áreas, con la fórmula de perímetro igual a 2 veces pi por r, o también como pi por diámetro. Y en el área, que correspondía a pi por r cuadrado, o también pi por diámetro al cuadrado partido por 4, ¿verdad? Además, vimos regiones circulares, como por ejemplo en este caso el sector circular y el segmento circular, utilizando las fórmulas, ¿verdad? De área de segmento de sector circular igual a pi por r cuadrado por alfa partido por 360 en unidades cuadradas. El perímetro fue igual a 2 veces el radio más el arco en solamente unidades, y también el arco se calculaba como 2 pi por r por alfa partido por 360, ¿cierto? Eso fue lo que vimos con respecto a regiones circulares. Además, también conocimos las famosas circunferencias concéntricas, o también llamadas corona circular, donde obviamente el área de la corona circular correspondía al área de la región del radio grande, en este caso el radio mayor, menos el área del radio pequeño, que sería r minúscula. En este caso nos queda pi r cuadrado mayúscula menos pi r cuadrado minúscula, podríamos factorizar, y el área de la corona circular quedaba como radio al cuadrado grande menos radio al cuadrado pequeño multiplicado por pi, ¿cierto? Y lo que vamos a utilizar hoy día, que corresponde justamente a los elementos de la circunferencia, donde vimos el radio, vimos el arco, vimos el diámetro, vimos la cuerda y obviamente el centro. Pero de lo que nos vamos a quedar hoy día va a ser justamente con el tema de la lectura de arcos. O sea, sabíamos ya que los arcos, como vimos acá, se medían en forma antihoraria, en forma positiva, ¿cierto? Y en forma horaria, en forma negativa. Siempre en geometría se utiliza el término positivo. Por lo tanto, aquí tenemos que marcar, si yo tengo el arco AB, ¿cierto? El arco AB va a ser el arco azul y el arco BA va a corresponder al arco rojo, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Hicimos algunos ejercicios, ¿verdad? Y quedó una pequeña guía de trabajo para realizarla. No sé si hay alguna duda con respecto a esa guía. ¿Me cuentan un poquito? ¿No? Ok, entonces lo que vamos a ver hoy día va a ser conocer los ángulos en la circunferencia. La clase de hoy. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a cambiar el color porque me gusta más formar el negro. Esto va a ser igual a 0,6 del 0,8 del 2021. Y ahí está. Listo. Entonces vamos a hacer conocer los ángulos en la circunferencia. Bien. ¿Con qué ángulo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el ángulo más utilizado, que corresponde al ángulo central. Ángulo, vamos a guardar el tilde así. Ángulo, sale doble cremilla. Ahí sí. Ahora sí. Ángulo central, o también conocido como ángulo del centro. ¿De acuerdo? Pues de esas dos formas la podemos conocer. Entonces, esto va a ser aquí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo central? El ángulo central, lo que primero vamos a hacer va a ser un dibujo, para que quede súper claro lo que se trata. Y este dibujo lo voy a sacar de aquí, para no demorarme tanto en la circunferencia. Y aquí está. Entonces el ángulo central tiene este dibujo. Se supone que el ángulo central va a corresponder, si ustedes observan, voy a pintarlo con lápiz verde, a este ángulo que tiene aquí, que le voy a llamar alfa. Entonces, ese ángulo alfa, la gracia que tiene es que está formado por ¿cuántos radios? Por dos radios, ¿verdad? Está formado por dos radios y además tiene su vértice, en el centro de la circunferencia. O sea, es esto que voy a colocar a continuación. O sea, si lo veo por aquí, dice que el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. La medida del arco es la de su ángulo central correspondiente. O sea, aquí tenemos la primera igualdad, jóvenes. Es decir,
¿Cómo se lee el arco, chicos? ¿Quién me puede decir cómo se lee el arco que yo quiero trabajar? Que va a ser este que voy a marcar con destacador amarillo. Ese que está ahí, ¿cómo se lee ese arco? ¿Cómo se lee ese arco? ¿Se lee como AB o BA? Vea. Exacto. Entonces, el arco BA va a ser igual al ángulo alfa. Y esto va a ocurrir siempre y cuando, ¿cierto? Siempre y cuando el ángulo tenga dos lados como radio y además su vértice se encuentre en el centro. Hay mucha gente que también denota esta forma de ángulo diciendo que el ángulo, ¿cierto? B o A va a ser igual al arco BA. Esa también es una fórmula de anotarla. ¿Por qué la diferencia? Porque técnicamente el lado derecho está nombrando el ángulo. Recuerden que los ángulos se nombran siempre en el vértice. El vértice tiene que quedar al medio. Y luego los dos puntos que delimitan sus rayos vendrían siendo entonces los dos extremos de esta nomenclatura. ¿Eso es Por lo eso mismo, profe? es lo mismo, por eso que el ángulo se va a llamar B o A o se va a llamar alfa, porque en este caso le puse ángulo alfa, ¿sí? Así que ahí está, porque por favor anótenlo porque eso es un ¿cómo se llama esto? Un pequeño repaso de la materia, o sea, tienen que dejarlo expresado en su cuaderno para poder trabajar más ratito, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿estamos? Háganlo, por favor. Perfecto. Vamos por el siguiente entonces. El siguiente ángulo se va a llamar ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Y vamos a ver inmediatamente por qué se va a llamar ángulo inscrito. Así que voy a colocar el título. Inscrito. El ángulo inscrito, voy a subir un poquitito, aquí, perfecto, va a tener esta figura que ustedes ya perfectamente pueden ver de qué se trata. Fíjense ustedes que ahora ya no estoy considerando el centro de la circunferencia, sino que aquí les voy a preguntar, ¿cómo se llama el segmento que une a A hasta O y de O hasta B? ¿Cómo se llaman esos segmentos? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llaman esos segmentos que se unen entre A y O? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo vimos en la clase anterior, de hecho lo vimos recién ahora. ¿La cuerda? La cuerda, muy bien. Ahí tengo dos cuerdas. Tengo la cuerda AO y tengo la cuerda BO, ¿cierto? Entonces, cuando un triángulo, o sea, un ángulo está formado por dos cuerdas, va a ser justamente un ángulo inscrito en la circunferencia. Y veamos lo que pasa, miren. Aquí vamos a ver la definición. Dice, el ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia, o sea, tiene que estar tocando la circunferencia, y sus lados son secantes a ellas. O sea, en este caso, ¿qué significa secantes? Que la cortan, pero además justamente corresponden a cuerdas. O sea, AO corresponde a una cuerda y BO corresponde a otra cuerda. Y mide la mitad del arco que lo abarca. O sea, si yo lo veo por nomenclatura, fíjense ustedes bien, ¿cuál va a ser el arco que yo voy a pintar de color amarillo? Ese que está aquí. ¿Cómo se va a denominar ese arco? ¿BA o AB? A ver. ¿AB seguro? Vea, No. profe. No, pues. AB, pues. Porque tiene que ser en sentido antihorario. A ver. Sí, Entonces, pues, a ver. sí, ahí sí. Pues. Entonces el arco va a ser el arco AB. Oye, me entró una duda, tal vez me equivoqué arriba, ¿no? Ah, no, está bien. Arco BA. Sí, está bien. Disculpa. Yo dudé. Profe, pero ahí no Bien. podría ser también ABO.
No, porque ahora voy a nombrar el ángulo. El Ok, ángulo, ok, ok. exacto, el ángulo va a ser en este caso A o B. Ahí está. Pero la gracia es que dice que es la mitad de ese arco. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que antes de colocar el ángulo, yo lo que tengo que colocar es un medio. Un medio del ángulo, ¿cierto? Que dijimos recién, A o B. Esa es la formulita. Ahora, si la quiero expresar más sencilla, ahí está. Perdón, estoy al revés, po. Dice que mide la mitad del arco de lo que lo abarca, entonces aquí está al revés. Mira, viste que menos mal que me fijé cuando me puse nervioso con las letras. Ahí sí. Me equivoqué, soy humano. El ángulo, ahí sí, el ángulo A o B va a ser la mitad, o sea, un medio del arco AB. Ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? Si el arco mide 100, ¿cuánto mide el ángulo? 50. ¿Se entiende? Si lo escribo con letras, o sea, si yo este ángulo le pongo ángulo alfa, ¿se entiende? El ángulo alfa va a ser entonces igual a la mitad del arco AB. Y esas dos cosas que escribí, igual que en el caso anterior, son equivalentes. Y ya conociendo estos dos tipos de ángulos, podemos empezar a hacer ejercicios de circunferencia. Por favor, chicos, colóquenlo, anótenlo en su cuaderno y vamos a comenzar a hacer ejercicios en la circunferencia, por favor. ¿Ya? ¿Me avisan si están listos? Vamos a comenzar a ejercitar. No, Miren lo que espere, dice. profe, me faltó Ah, la otra perdón, fórmula. disculpa, 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 La disculpa, hago, la disculpa. hago rápido, la hago rápido. No te preocupes, no te disculpa, yo fui muy rápido, parece. No hay problema. Y ahora sí, profe, ahora sí. Perfecto, súper. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. O sea, vamos a empezar a hacer ejercicios, no pequeños, sino que vamos a empezar a hacer ejercicios. Y dice lo siguiente, mira. Calcular el valor del ángulo que falta en cada una de las circunferencias siguientes. O sea, aquí arriba está el ángulo que falta, ¿verdad? ¿Lo ven? Que vendría siendo el ángulo ACB. Pero fíjense que también tengo un ángulo central. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajo esto? A ver, ¿cómo podríamos trabajar esto? Hay que identificar. El arco, o sea, perdón, el ángulo que estoy pintando de color morado vale 30. Me falta entonces el ángulo de color salmón o naranja. Entonces, la pregunta, ¿cómo lo calculo? ¿A quién se le ocurre cómo calcular esto? Veamos, fíjense ustedes, el ángulo de 30, vamos a hacerlo con lápiz rojo, el ángulo de 30 corresponde a un ángulo central. ¿Por qué corresponde a un ángulo central? ¿Quién me puede decir por qué? Porque está en medio de A o B. Más que O a B tiene los lados como radios, acuerda de eso. Sí, sí, los lados Eso, como radios, sí, exacto. sí. Perfecto, o sea, Y en este caso, lo otro dime, se parece como un ángulo inscrito. exactamente. O sea, el ángulo incógnito es un ángulo inscrito. Llamémoslo así, vamos a Sí. llamarlo ese ángulo como alfa. Vamos a llamar alfa. Entonces, el ángulo alfa corresponde a un ángulo inscrito. Después, más adelante, la idea no es estar escribiendo a cada rato lo que significa cada ángulo, sino que ustedes tienen que empezar a abrir la mente para pensar cómo calcularlo. En este caso sale mejor anotar los datos y después empezar a trabajar, que eso es lo que hice ahora. Y veamos, el 30, como es ángulo central, tiene una característica. El ángulo central siempre mide lo mismo que el arco que lo subtiende. En este caso, va a ser igual al arco AB, ¿cierto? Recuerden que el arco se lee antiorariamente en este sentido. Por eso se lee AB y no BA. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí ya calculé entonces que el arco AB vale 30. Pero como yo sé que el ángulo alfa corresponde a un ángulo inscrito, ese corresponde a la mitad del arco que lo subtiende. Y mira, ¿qué arco lo subtiende? El mismo arco AB. Entonces esto va a ser fácil porque el ángulo alfa va a ser entonces un medio del arco AB que vale 30 grados. Y obviamente un medio
por 30 grados, me queda que el ángulo alfa es igual a 15 grados. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Ahí está. Listo. Ahí está entonces nuestro primer ejercicio, lo pueden copiar perfectamente. Yo lo espero, aquí se van a demorar un poquito porque tienen que copiar la circunferencia. Así que comiencen solamente a realizarlo. Y la gente que ya lo hizo, les voy a dejar al ladito el segundo ejercicio. Porque me voy a correr para acá. Ahí está. Ahí sí. El segundo ejercicio es este que está aquí, para que ustedes lo puedan ver. Ahora tengo el ángulo morado que es 35 y me falta el ángulo medio rosado, medio rojo que está ahí. Háganlo ustedes, por favor, mientras tanto. ¿Ya? Ok, chiquillos, ¿quién sacó el siguiente? A ver, ¿puedo cambiarlo ya de posición? Voy a cambiarlo, ojalá que hayan terminado. Perfecto, ahí está. Bueno, como dije inicialmente, no es necesario colocar cada uno de los tipos de ángulo, pero sí usted reconocerlo. ¿Quién lo hizo? O Profe, aún, diga. la respuesta sería 70 o no. Exactamente, ¿con quién estoy hablando? Con Ignacio. Ignacio, muy bien, es 70. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame, a ver. Porque el del medio, el que hay que saber es el ángulo central, pues ese de... Ah, ya, ese de ahí, le vamos a poner alfa. Sí, Perfecto. Entonces dijiste que el ángulo alfa es central. sí, pues Bien. entonces, eso es lo mismo que antes, pues entonces si el ángulo inscrito es la mitad Ya. del central, lo multipliqué por 2 y te da la respuesta. Perfecto. O sea, dijiste que alfa es el ángulo central. Sí, Por lo tanto, el ángulo alfa mide lo mismo que el arco AB, ¿cierto? Recuerden en forma antihoraria. Bien. Pero, como tú te diste cuenta, el ángulo de 35 grados corresponde al ángulo inscrito. Pero, profe, ¿por qué Dime. corresponde al ángulo inscrito? Es que no, Por- no vi muy bien eso. Ya, lo que pasa es que el ángulo inscrito, recuerda que siempre está formado por cuerdas, ¿cierto? Y la cuerda, en este caso tengo dos cuerdas. Tengo la cuerda AC, que además es diámetro. ¿Te acuerdas cuando, mira, yo me voy a devolver un poco la clase? Ah, ya me acordé. ¿Sí? ¿Te AC acordaste? Mira, y el BC, ¿o no? A ver, claro, mira, ah, fíjate, ya cacho, mira. ya cacho. Nosotros pusimos aquí que el diámetro era la cuerda mayor. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Aquí está, lo Sí, tengo en sí, la clase sí. anterior. Y está ya. Vamos atrás, entonces, vamos a ver lo de hoy día. Y lo de hoy día, justamente, si tú te fijas, el AC es diámetro. Y como es diámetro, es una cuerda. Entonces, como está ese ángulo de 35 formado por dos cuerdas, recuerda que la cuerda era aquella línea que cortaba a la circunferencia en dos partes, o sea, en este punto, en el punto A y en el punto C, y la cuerda que corta justamente la circunferencia en el punto C y en el punto B. Entonces quedan 35 grados. ¿Te fijas? Entonces, como es ángulo inscrito, ¿qué va a significar? Que ese 35 grados va a ser Es igual la mitad, pues, es la en la mitad. mitad del Sí. arco AB, ¿cierto? Ahí está, en la mitad del arco AB.
Y por lo tanto, ese 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Te va a quedar 35 por 2 es igual al arco AB. Y por lo tanto eso va a ser 70 grados. Y además, como dijimos que el ángulo alfa, que es el incógnito, es igual al ángulo, o sea, perdón, al arco AB, eso implica que el ángulo alfa es igual a 70 grados. Y ahí está entonces la solución, ¿sí? Muy bien, Ignacio, que lo sacaste al comienzo, ¿eh? Te felicito, muy bien, excelente. Vamos por otro, ¿les parece? Sí, profe, Vamos por sí. otro, vamos por otro. Vamos a ir por otro. La vez lo voy a poner por aquí mientras tanto. Aquí. Aquí. Y obviamente este es el centro O. Ahí sí. Bien, hagan ustedes, por ejemplo, el que falta ahí, que vendría siendo lo que falta es el ángulo A. Vamos a ver. Bien. Ya lo escribieron en el azul. Me voy a cambiar para acá. Pum. Aquí. Y ahí está. Para que hagamos el siguiente. Háganlo ustedes, por favor. Profe, creo que el Andy ya le escribió Ah, ¿en la serio? respuesta. Ah, Sí, espérate, sí. por eso. Andy no puede hablar antes. Es que tengo todo cubierto aquí. A ver, ahí que el Andy me escribió. Sí, dice Dante. Ah, perfecto. Ah, el Andy, perdón, me está respondiendo por el chat. Andy, acuérdate cuando yo estoy transmitiendo por la pantalla, me disculpan, chiquillos, no es que yo no lo tome en cuenta, pierdo la noción del chat, por eso me gusta más que puedan hablar, ¿ya? Así que eso, ojo, Andy, sí, bueno, si tiene el micrófono malo, se entiende y te lo leo, ¿ya? Y gracias al compañero porque me avisó que Andy estaba escribiendo, ¿ya? Bien, me puso Andy BA, debe ser la respuesta que me hizo hace un rato atrás, así que estaba correcta en todo caso, Andy, bien. Y ahora me está diciendo 25. Bien, me dice 25. ¿Qué dice el público? ¿Qué Yo dice el creo, público? yo creo que esa. Y dice el Ignacio que cree que esa. Sí. Y el Dante le pone sí. Así que yo creo que lo más probable es que sea 25. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Este sí no lo voy a hacer con tanta cháchara y voy a colocar letras. Entonces mira lo que voy a hacer. Voy a colocar con lápiz rojo. Voy a asumir que ese arco va a llamar X. ¿De acuerdo? Ese arco se va a llamar X. Por lo tanto, el arco X va a ser igual a 50 grados. Eso ya lo sabemos porque es el ángulo central. Y luego el ángulo A, ¿cierto? El ángulo A que sale ahí con una rayita ahí arriba, va a ser igual a la mitad del arco que lo subtiende. En este caso el arco que lo subtiende, si ustedes se fijan, ese arco sirve para los dos ángulos. Entonces en este caso va a ser la mitad del ángulo, del arco X. O sea, me va a quedar que el ángulo A va a ser igual a la mitad de 50 grados. O sea, como dijo compañero Alandi, y también lo dijo Dante, y también lo dijo Ignacio, da 25 grados. Y ahí está la solución. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta materia, no, chicos? No sé si alguien la había visto, ¿no? Si ya no sé, no me recuerdo si ustedes la vieron o no, me parece que no la han visto nunca. Sí, profe, Sí, mucho daño. pero no me acuerdo mucho. Ya, perfecto. Entonces, ahí estamos trabajando directamente con los ángulos en la circunferencia. ¿Bien? Ok, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿De acuerdo? Dígame. Profe, la magia de esto es ver que si es un ángulo central o un ángulo inscrito y Exacto. después de eso partir a la mitad o multiplicarlo por 2. Exacto, justamente. O sea, tienes que reconocer si es un ángulo central o si reconocer que es un ángulo inscrito. Eso es lo que hay que hacer, sí, justamente.
Bien, vamos a definir otras cosas más que tengo que definir para poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? El siguiente ángulo es uno bien pesado, pero también hay que descubrir lo que es así, que se llama ángulo semi-inscrito. Entonces aquí voy a partir con materia nueva, me voy a ir para arriba para seguir el orden. Aquí estamos. Ah, no, porque hice el ejercicio de abajo. Ah, verdad. Ya, pero me voy para acá, no hay problema. Ahí sí. Perfecto. Entonces el título de ahora se va a llamar ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. Bueno, se escribe. Mira, hay varias formas de escribirlo. Hay gente que pone semi-inscrito, tal cual, como lo escribí yo. O también hay libros o bibliografía que aparece como semi-inscrito, con dos i. De las dos van a encontrarla. Yo personalmente la escribo así, de esa forma, ¿ya? Por si acaso. Pero como les digo, van a encontrarla de las dos formas. Ahí sí, perfecto. Ángulo semi-inscrito. Y el ángulo semi-inscrito tiene esta figura. Fíjense ustedes que ya hay un elemento nuevo que alguien debería acordarse. Y yo les pregunto, ¿cómo se llama este elemento nuevo que está en el valor entre el segmento OA, o sea, OB? ¿Qué segmento sería ese OB? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda? Aló, aló, ¿cómo se llama el segmento OB? No sé, profe. No sé. Profe, el Ignacio le puso tangente. Le Perfecto, preguntó. Ignacio, pero el Ignacio estaba hablando, ¿por qué no me habló más? Porque no estaba seguro. No, pues está bien. También hay que arriesgarse en la vida, si no importa. Si, lo más probable es que esté equivocado, pero después te arreglamos inmediatamente, no hay ningún problema. Así que, ojo con eso, siempre traten de participar de la clase. Bueno, se llama ángulo semi-inscrito, ¿verdad? Ángulo semi-inscrito. Y lo que estamos trabajando justamente el segmento OB, va a ser entonces la tangente. OB es tangente. ¿Y qué es una tangente? Una tangente es una línea, bueno, un segmento, o una recta, mejor dicho, una recta que toca, ¿cierto? Que toca, o pasa, mejor dicho, pasa por un solo punto, no sé, toca sale muy feo. Una recta que pasa solo por un punto de la circunferencia. Eso es lo que significa una circunferencia. Eso es lo que significa una tangente, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, el punto O va a ser el único punto que va a tocar esa recta OB, porque recuerden que esa recta OB, como yo hablo de recta, debo entender que esa sigue para acá, ¿ve? Esta sigue para acá infinitamente, para allá y para acá. Entonces, el único punto donde corta a la circunferencia, que va a ser la tangente, va a ser justamente en el punto O, ¿ya? Y veamos cuál va a ser la definición entonces de este, ¿cómo se llama esto? De este, ahí sí. Ah, perdón. Se me achicó todo, ahí sí. Entonces, ¿cuál va a ser la definición técnicamente de este ángulo? Dice lo siguiente. Dice, el vértice de ángulo semi-inscrito está en la circunferencia, ¿cierto? O sea, es este ángulo que se forma acá, este ángulo verde, ese que está ahí, que se forma entre la cuerda y la tangente, ¿ya? Un lado secante, recordemos que el término secante es que corta a la circunferencia en dos partes, o sea, el segmento OA, y otro tangente a ella, o sea, el segmento OB, ¿de acuerdo? Mide la mitad del arco que lo abarca,
O sea, en este caso, ¿cuál va a ser el arco que lo abarca? ¿Cuál sería el arco que lo abarca? Vendría siendo OA o AO. ¿Cuál sería el arco que lo abarca? AO. AO. AO, muy bien, porque va de aquí hasta ese punto que está acá, ¿cierto? Entonces, fíjense bien, el ángulo B o A va a ser igual a la mitad del arco AO. Eso es lo que me están diciendo. Si a ese ángulo le pongo letra, que es un poquito más fácil, ¿cierto? Ahí está. Si a ese arco yo le pongo la letra alfa, ¿verdad? Alfa. Eso me va a quedar entonces como ángulo alfa es igual a un medio del arco AO. Y ahí tengo entonces las formulillas. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? No sé si se entendió. Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio de estos. Este cuesta mucho. Ya, este está bueno. Ahí está la definición y nos vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Que este tipo, bueno, es tipo PSU, pero también PTU ahora. Hay que cambiarle el nombre a la prueba de selección. Ahí está. Dice en la figura, PT es tangente, ¿cierto? En P a la circunferencia circunscrita, ¿cierto? En el triángulo PQR. La medida del ángulo alfa es, a ver cómo están ahí con eso. Los dejo que piensen y ustedes me dicen cuánto vale el ángulo alfa. A ver, partimos. Profe 90, 90, ¿por qué? A ver. porque cualquier diámetro que se haga de la circunferencia y se le coloque un Ah, punto de 90 grados. perfecto. Caíste redondito en lo que quería este ejercicio que cayeras. En este momento te nombran el centro O. No, verdad, no, no, profe, retiro lo Mm. dicho entonces, perdón. Muy bien, dale, 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 dale.
Ah, profe, 100 entonces. ¿Cuánto? 100. ¿100 seguro? No, ¿Por qué no? A ver. no sé, pero Sí, porque desperté como hace de 15 minutos. a ver, te iluminaste hace como 50 minutos, ¿cómo es que no te escuché de nuevo? Disculpa. No, que desperté como hace 15 minutos y no estoy seguro por qué. Ya, ok. ¿Con quién estoy hablando yo ahora aquí? ¿Con quién estaba hablando? Era con el Dante, profe. Con el Dante, perfecto, ok. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Profe, en el 120. Vamos a revisar si, ya mira, ahí tengo la opción de 100, me dijeron, y 120. Vamos a marcar las dos y vamos a verificar cuál de las dos es, ¿ya? Miren, vamos a comenzar. Primero que todo, tengo el ángulo, atención aquí, el ángulo QPT, que vale 50 grados. Pero además, yo sé que el ángulo QPT corresponde a un ángulo semiinscrito. Por lo tanto, ese ángulo QPT corresponde a la mitad del arco que lo subtiende. O sea, en este arco que lo subtiende vendría siendo el valor PQ, ¿cierto? Ahí está el arco que lo subtiende. Si reemplazo, me va a quedar entonces que 50 grados es igual a un medio de PQ. El 2 que estamos dividiendo pasa multiplicando y eso nos queda que 100 grados corresponde al arco PQ. Ahí está el primer valor. Eso lo voy a guardar porque me va a servir. ¿Por qué me va a servir? Ah, profe, retiro los 100, está malo. Ok. Voy a colocar entonces los 100. Ojo que ahí alguien dijo que retiraba los 100. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que este PQ, ¿cierto? Está como ángulo inscrito de ese ángulo que yo le voy a llamar beta. Miren, fíjese. Entonces el ángulo beta, vamos a trabajar aquí, el ángulo beta es un ángulo semi-inscrito, ¿cierto? Es un ángulo semi-inscrito. Perdón, es un ángulo inscrito, disculpen, un ángulo inscrito, no semi-inscrito. ¿Por qué es inscrito? Porque está dentro de dos cuerdas. Y ese vale la mitad del arco PQ. Por lo tanto, el ángulo beta va a ser igual a un medio del arco PQ. ¿Cuánto vale PQ? Vale 100. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 50. Y ahí tengo el ángulo beta. Finalmente, un dato bien interesante es que me dicen que ahí hay un triángulo. Y ustedes a esta altura de la vida, ustedes saben cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo? 180. 180. O sea, el ángulo alfa más el ángulo beta más 30 grados me tiene que dar 180 grados. Yo calculo entonces que el ángulo alfa más el ángulo beta que vale 50 más 30 me tiene que dar 180. O sea, el ángulo alfa más 80 me tiene que sumar 180. El 80 que está sumando pasa al otro lado, o sea, restando, y me queda 180 menos 80. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 100 grados. Por lo tanto, ahí encontré el ángulo alfa que valía 100 grados. Y una persona se arrepintió. No sé quién fue, pero ahí está la solución. Yo, profe. Perfecto. Ahora sí, ¿por qué te arrepentiste? Le digo que tengo sueño, no estoy seguro de casi nada. Ok. Ahora, la persona que me dijo 120, ¿se dio cuenta en qué se equivocó, no? O sea, la otra, ¿En cuál? en el otro ángulo, en el PRQ, que sea Ah, PQ. en el triángulo te equivocaste, Sí. ¿sí? Perfecto. ¿Le gustó el ejercicio, no? Estaba bueno, estaba entretenido. ¿Hagamos otro? Hagamos otro, ya podemos mezclar los tres tipos de ángulos, ¿cierto? Que estamos trabajando con estos ángulos que son el inscrito, el semi-inscrito y el central. Profe, Dígame. deje de copiar, por favor. Sí, por supuesto. Ahí sí, dale. Ahí espero para que terminen de copiar.
¿Ya terminaron? ¿Ustedes me avisan? Sí, la persona que estaba comiendo terminó, ¿no? ¿O todavía no? Me queda poco, profe, espera. Ujú. Ya, profe. Sí, perfecto. Vamos por el siguiente. Este lo van a hacer ustedes. Ojo aquí. Ojo aquí. Este lo van a hacer ustedes. Les tengo confianza en que lo van a poder calcular, ¿ah? Muy parecido al anterior. Vamos para acá. Ahí está. Dice la circunferencia. Ojo acá, la persona que antes se confundió. Ahora sí te dicen que la circunferencia es centro O. O sea, el centro es O. Y diámetro AB de la figura, la medida del ángulo X es. El ángulo que está dado ahí es el número 64. A ver, comiencen a trabajar, chiquillos, y me dicen cuánto les da finalmente el ángulo X. Vamos. ¿Es la de profe? Me dice la D. Vamos a revisar si es la D. ¿Alguien tiene otra solución? Ahí está, marcamos la D. Esperamos a otro compañero. ¿26? 26 dice otra persona. 26 dice otra persona. Ya, 26. Vamos a marcarlo inmediatamente. ¿Y nadie más? ¿Nadie más? Veintiséis le da entonces. Vamos a revisar si da efectivamente 26. Nadie más me dio otro valor, así que vamos a marcar el 26. Bien, marcamos 26. Partimos entonces. Bien. Nos hacen calcular el ángulo, o sea, el ángulo X. Por lo tanto, yo aquí me puedo asegurar con otra letra. Voy a colocar la letra C. Y entonces yo voy a saber que el ángulo X, como es un ángulo inscrito, ¿cierto? El ángulo X va a ser un ángulo inscrito, va a ser la mitad del arco, en este caso, CB. ¿Verdad? Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? No sé si alguien tiene duda. ¿No? Bien, No, profe. perfecto. Pero el ángulo 64 también es un ángulo inscrito.
Pero, ¿dónde, profe? De la siguiente forma. Miren lo que voy a hacer aquí con mi regla. Yo voy a tomar mi regla, en este caso, y voy a extender la línea. Ahí sí, debería estar ahí bien, perfecto, otro más. Ahí. Voy a extender la línea de el segmento OC, o sea, del radio. Yo la voy a extender. ¿Y qué se formó ahí, chicos? ¿Qué se formó ahí? Se formó una semicircunferencia, ¿cierto? La dividí en dos partes. ¿Qué voy a hacer entonces? A este punto que tengo nuevo, le voy a colocar el punto D. Por lo tanto, el 64 es un ángulo inscrito, ¿cierto? O sea, mide la mitad del arco que lo subtiende. En este caso, el arco que lo subtiende es el arco BD. Veamos entonces cuánto vale el arco BD. El arco BD va a ser igual a 64 por 2. O sea, nos va a quedar 128 grados, vale el arco BD. Ahí estamos, ¿verdad? Pero fíjate, aquí saco el arco BD por algo muy sencillo. Miren por qué. Porque yo sé que como esto es una semicircunferencia, se supone que el arco CB más el arco BD va a ser igual a 180 grados. ¿Sí o no? ¿Estoy bien con eso, no? ¿Hasta ahí cómo vamos? No sé si alguien se perdió. ¿Vamos bien? Consulta, pregunta. ¿Vamos bien o no? Díganme sí o no, por Sí, favor. profe, vamos bien. ¿Sí, vamos Profe, bien? ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El arco CB no tengo idea cuánto vale. Lo mantengo como incógnito. El arco BD sí sé cuánto vale y vale 128 grados. Por lo tanto, eso me va a quedar igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces, CB va a ser igual a 180 grados menos 128 grados. ¿Cuánto me da eso, por favor? La resta de 180 me da 52. 52. Perfecto. Sí. 52. Entonces encontré el arco CB. O sea, perdón, pues, no calculé el arco CB, ¿así? ¿Está bien? ¿O me enredé? Ah, no, está bien, pues estoy hablando de tonteras. Está bien, está bien, está bien. Disculpen, tuve un lapsus, tuve un lapsus. Entonces, si es 26, profe. Sí, pues, viste si es 26. Porque ahora voy a calcular el ángulo X. Ahí arriba está. Y el ángulo X correspondía a un medio del arco CB. O sea, me va a quedar que el ángulo X es igual a la mitad del número 52 grados. ¿Y la mitad de 52 grados cuánto es? 26. Y alguien me dijo 26. ¿Quién fue? Yo, profe, Ignacio. El Ignacio. Ahí está. ¿Bien? Y ahí está entonces el ejercicio completo. ¿Se entiende, no? No sé si les gusta, a mí por lo menos me gustan bastante estos ejercicios, no lo encuentro fomes. ¿O no les gusta la matemática? Sí, profe, pero cuesta, ¿cómo se llama? Buscar. Sí, pues, cuesta buscar lo hice muy grande. Cuesta buscar lo más o menos, pero tienen que ser ordenados. Traten de hacer ordenados como lo estoy haciendo yo y de esta forma no se van a equivocar nunca. ¿Ya? Listo, chiquillos. Voy a dejar hasta aquí la grabación porque vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Así que ahora paramos la grabación. Listo. Ahí paramos la grabación y les voy a dejar planteado unos 4 ejercicios ustedes para que puedan hacer, ¿ya? Me van a hacer este ejercicio. Ahí estamos. Creo que se ve bien ahí, ¿cierto? Me van a hacer este ejercicio. Ahí estamos.
Ahí está. Y finalmente, este ejercicio. Ah, corté la circunferencia. Bueno, ahí la vamos a rellenar para no cortar la nueva. ¿Ah? Ahí está. Ahí está la circunferencia. Listo. Ahí estamos. Ok, comiencen con esos tres ejercicios, chiquillos, y los revisamos de inmediato. Démonos unos 10 minutitos. Partieron. Vamos, dale.